parte de hablar de la segunda etapa de la revolución. Permiso. Usted todavía no va a abordar su tema. Es de manera general. Usted no va a dar una visión. Para empezar a contestar al profesor que dijo por qué los haitianos se están peleando así. Debo decir que eso viene desde África, que venimos de diferentes tribus y en aquellas tribus son estos mismos primos que traicionaron a los primos al venderlo al blanco. Es decir, que desde entonces hasta hay un proverbio que dice en Haití que desde en África que los negros traicionaron a los negros. Es decir, eso sigue siendo hasta ahora en Haití. Y cuando yo estaba hablando de la parte que me toca, la segunda etapa, eso me fascinó porque yo preparé mi tesis en derecho sobre vodú y derecho penal. Vodú y derecho penal. Es decir, que la cuestión de vodú es muy complicada. No es así. Pero, ¿qué sucede en esa evolución? Primero tengo que decir que, a mi parecer, Toussaint Louverture debería de tener un monumento en el Hondo. Porque usted no puede hablar de Santo Domingo, de Toussaint, y no hay un gusto como lo que tengamos aquí de Toussaint Louverture. Me está hablando mentira, pero es un valentesis que cerramos ya, para no decir una persona ingrata al país, porque quiero a su país. Pero ¿qué sucede en la evolución? Tengo que empezar para decir que fue las ideas de René Descartes, Jean-Jacques Rousseau. Esas personas o esos filósofos venían con la idea de que el hombre nace libre y que los esclavos que estaban trabajando en la casa de esos colonos escuchaban al colono, al blanco, diciendo que yo también, carajo, necesito libertad y el mundo no está así. Y ellos pensando o oyendo, escuchando a los colonos hablando de libertad, salieron a hablar con los esclavos de campos para decir, pero espérate, hay una reina que se está hablando de libertad. Ellos quieren su libertad, nosotros también necesitamos nuestra libertad. Entonces, ahí hubo Bookman quiere decir el hombre del libro, porque siempre él andaba con un libro que era supuestamente el Corán del musulmán. Entonces, ahí que empezó la revolución, porque hicimos lo que se llamaba la ceremonia de Bois Caïman, o la casa de Imán, porque fue una bruja que se llamaba Imán. Entonces, en ese lugar hicimos esa ceremonia. Yo quiero aportar esa información que no es oficial, pero no fue la sangre de un puerco o un cerdo, fue la sangre de un blanco francés que mataron y bebieron la sangre. Número uno. Número dos, lo que quiero aportar es que yo tengo dos versiones diferentes. Aquí cuando vengo aquí la historia dice una cosa, pero allá es diferente, lamentablemente. Y yo estoy como confuso. Yo soy profesor en la escuela de idioma de la UAT, creo. Cuando estoy hablando con los estudiantes me dicen cuál es la reina Anacaona. En mi país fue en Leogán. Y algunos pensan que fue en Puerto Plata. Yo no sé, yo estoy confundido, por ejemplo. Y yo me estoy imaginando cómo puede ser que salió desde Leogán, que es muy lejos de Puerto Príncipe, para llegar aquí en esa iglesia para matarla ahí. Yo tengo duda, todavía el profesor quiere responder. Entonces, yo quisiera que ustedes me hagan preguntas para ser muy fino en lo que ustedes tienen, ¿saben? Porque son varias temas que uno... Hagan una pregunta, por favor. Yo le decía, no sé si los primeros estudiantes recuerdan que yo hice hincapié siempre en la historia, ¿quién les diría? Los enfoques, que nosotros tenemos que ser críticos, o sea, que la idea de esta clase era eso, formar criterio y no asumir lo que decía el libro, incluso lo que decía el propio profesor sobre el contenido de la historia, porque la historia la escribieron gente con intereses, con prejuicios, quizás con una visión limitada. Entonces, por ejemplo, Toussaint Louverture
Él dice que aquí debería haber un monumento. Realmente, ¿quiénes han enseñado en la escuela la historia dominicana? ¿Quiénes han escrito los libros? Han sido personas llenas de prejuicios. Nos han enseñado un odio. Y nos dijeron a nosotros que la gente no comía niños, nos metían miedo por eso. Es verdad que existen los rituales vudú, donde se hace, bueno, él acaba de hacer un aporte, él dice que no fue un animal, sino fue un francés, se sangre para hacer el juramento. Uno sabe que el grupo tal tiene ese tipo de ritual. Y cuenta él en su libro, ahora no el título del libro, Los carpinteros, de que aquí se da una situación de que para la zona fronteriza es un miedo terrible porque se estaban robando los niños. Y eran los haitianos, llevaban un saco para comérselo. Y luego se descubrió que eran un grupo de miembros de una secta religiosa que hacían rituales. Pero que no era que el haitiano comía niños. Hacían rituales. Es un sacrificio Y hacían rituales, ¿tú entiendes? O sea, a nosotros nos han venido eso, yo recuerdo que el niño no le tenía miedo. Si no tengo para la comida, porque el haitiano. Entonces, aquí tenemos monumentos de personajes norteamericanos, ingleses, de América, Martí, Bolívar. Y realmente, si usted lee el aporte que hubo de los primeros revolucionarios haitianos a la liberación de esta parte, y la visión que tenía era muy progresista, porque era sobre la base de la igualdad. No había el concepto de dominación, sino el aporte. Incluso hubo una traición de los españoles. Quizás el concepto de Haití en ese entonces era muy prematuro porque no existía el sentimiento de nación, sino era la opresión en busca de la libertad del esclavo. El sentido común era De libertad. No había quizás identidad de nación como quizás ya la había aquí. Entonces, para diferenciarse de los franceses y de los blancos esclavistas, había que buscar un interés común, el interés de los negros, la libertad. La libertad. El concepto de socialismo es interesante porque aquí nadie ha hablado de eso, o sea, yo nunca escuché hablar de eso. Y pensar que un esclavo, de lo que era conductor de coche, pudiera aplicar en un gobierno medidas de corte socialista tan avanzado, yo creo que no podía, eso no puede quedar por alto. Eso de que un cuarto para el obrero, un cuarto para el dueño y 2/4 partes para el Estado, es una visión muy avanzada para la época. Entonces, eso hay que reconocerse, ¿no? La imagen, un esclavo. Entonces, ahí le digo la injusticia de la visión de lo que escribió en la historia. Lo que pasa es que él tenía esa visión y muchas veces se ve la sociedad de ese lado, que usted tiene buenos sentimientos, tiene buenos deseos para hacer cualquier cosa, pero los intereses, lo que afecta a los intereses no yo creo que trataré de eso. Perdón, hay un mérito sin querer hacer comparaciones, sin querer hacer ni comparación con otros. Duarte salió y se educó en Europa. Sí. Ahora bien, Louverture fue siempre un esclavo. Entonces tiene un mérito sí, especial. Tiene un mérito especial la visión que tenía. Pero era un negro esclavo, o sea, ¿quién le va a reconocer a eso? ¿Cómo lo va a dejar de escribirle a eso? Y haitiano. Cualquier pregunta, ¿cómo lo diría eso? Yo tengo una preguntita. Tú mencionaste, yo tengo las ideas un poco confusas todavía, pero tú hablaste de que había una persona que le decían el Bookman, ¿verdad? Que el Bookman, que andaba con un Corán. Entonces, tú mencionaste que se hace llamar imán, pero el imán en la religión musulmana es el encargado de las sectas religiosas en determinados grupos. O sea, de la religión musulmana es, podríamos decir, el pastor en el caso
Exacto, él igual al pastor en el caso de la iglesia protestante. Entonces, en ese, como tú hiciste esta mención, tú me dices que ese fue el origen de la religión vudú, que fue a través de la religión del Corán, o sea, de la religión musulmana que se implementó. Déjame yo aclararle algo. Te respondo claro. Quizás, como no fue tu tema, no sé si llegaste hasta ahí. Recuerda que es el primero que crea el movimiento revolucionario. Un miembro de la religión vudú, un líder de la religión, que llamaban así el fútbol. No, pero yo digo que él mencionó eso. La mención era para decirle que ellos hicieron la ceremonia en un lugar en Cabo Haitiano que se llama Ouakka-Imam. Kai en creol significa casa, sería la casa de imán. Exacto. Solamente eso. Por eso te lo digo, parece que hay una relación. Porque el Quizás. Claro, porque la función de él como líder religioso era más o menos, era similar. puede ser, si ya un Corán, pues era musulmán y el imán es el líder religioso. Es decir, que el punto que yo quise aportar es que allá es como diferentes tribus. Todavía entre nosotros no nos entendemos. Y hasta yo estudié a la universidad que los haitianos no se entienden. Porque usted puede estar hablando creol conmigo, yo haitiano, yo no te entiendo como tú. No hay dialecto distinto. Y eso es el problema que tenemos todavía, lamentablemente. Hubo un tiempo donde usted llegó a una oficina, si usted no habla francés, no te atiende. Pero el dictador Aristide vino y cambió eso, que fue bueno, pero todavía sigue el problema. Pero tiene sentido porque en África la religión musulmana tiene una presencia importante, entonces habría que ver cómo, si es una ramificación, el vudú es una ramificación, o sea, que nace. Sería interesante, por lo menos. Hay que investigar mucho. Tengo dos y tres. Ya está dirigiendo. Ya. ¿Verdad? Una cosa así. Mira, es relativo a lo que él comenta. Yo leí que Imán realmente él venía de Jamaica, o sea, él fue una persona que esclavizaron los ingleses inicialmente. Y lo llevaron a Jamaica y luego lo sacaron de Jamaica y lo vendieron a los franceses. Entonces, ¿tú no crees que a lo mejor, o sea, parte de la cultura del vudú venga de esa parte de los... No sé, un nombre propio, quizás. Una pausa ahí. ¿Usted fue el que hizo el grupo Nola? El grupo WhatsApp. Sí. No, porque... Sí, déjame decirle cuál es la idea de eso. Era crear un foro así en cuanto a los temas, que por ahí pudiéramos hacernos preguntas, pudiéramos darle respuesta a inquietudes. Tiene que darme su número, pues se me perdió.